Pues vamos a entrar ya en nuestros temas. Precisamente vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM, pues sobre esta ola de aversión al riesgo que se está pues transmitiendo entre bancos de Estados Unidos, regionales sobre todo, por el desplome del Silicon Valley Bank y los temores pues de más cierres en el sector bancario de Estados Unidos. El presidente Joe Biden en ese contexto trató de tranquilizar a los consumidores y a los mercados, asegurando que el sistema financiero está en una base sólida. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, tu auditorio, un gusto saludar a Rogelio también. Gracias igualmente. Pues ¿cómo estás viendo este tema, Víctor? ¿Sí hay riesgo de una crisis sistémica? ¿Sí hay, digamos, posibilidades de que más bancos allá en los Estados Unidos pues se vean en la necesidad de cerrar? Mira, la verdad que es un poco temprano para afirmar categóricamente que no estamos frente a un proceso que pueda afectar a más instituciones del sector financiero en Estados Unidos. Lo que sí creo es que podemos descartar que esto se convierta en un riesgo sistémico que nos arrastre a una crisis equiparable a la de la financiera global que se vivió en el 2008-2009. Por una parte, hay que decir que la afectación que tienen estos dos bancos que han declarado quiebra, tanto Silicon Valley como Signature, eh, deriva de una mala administración de su riesgo de crédito. Viene desde hace un tiempo la Reserva Federal anunciando su ciclo de normalización de alza en su tasa de objetivo de referencia y pues algunas entidades del sector financiero no pudieron o no quisieron prepararse para este entorno y han sufrido las consecuencias, ¿no? En el caso del Silicon Valley Bank y del Signature, pues muy claro el entorno de refinanciamiento más adverso que los orilló a una quiebra. Sin duda que esto tiene consecuencias sobre actores que están relacionados directamente con la operación de Silicon Valley. En el caso de ellos, startups en el sector tecnológico en la región de California y para el caso de Signature, sobre todo financiamiento a empresas relacionadas con administración de criptoactivos. Y adicional, como segundo orden, pues obviamente todas las empresas de proveeduría, los trabajadores que tienen relación directa con los depositantes de estos dos bancos, pues tienen una afectación directa que se ha contenido, creo, en buena medida con los anuncios que ha hecho tanto el Tesoro como la Reserva Federal, con la provisión de liquidez y con la garantía de los depósitos de los cuentavientes de estos dos bancos. Ahora, no podemos descartar que otras entidades del sector financiero en Estados Unidos puedan estar expuestas a riesgos de crédito similares a los que hemos visto con estas dos instituciones, pero de ahí a que esto se traslade de manera relativamente fuerte o que impacte de manera generalizada al sector bancario en Estados Unidos, estamos muy lejos de ese escenario, tomando en cuenta el tamaño de los activos de estos dos bancos, el tamaño de los depósitos en relación al total del sistema y sobre todo la relevancia que tiene dentro de la presencia ya en un orden nacional para la economía de Estados Unidos, son riesgos bastante más acotados. Por supuesto, Víctor. Víctor, se menciona en Estados Unidos que pues la subida de tasas de interés está generando en el sistema bancario estadounidense pérdidas multimillonarias. Algunos mencionan 600,000 millones de dólares por este, digamos, movimiento tan rápido que se ha dado de incremento en las tasas. ¿Consideras que tendrían que tomarse medidas adicionales por parte del Tesoro, por parte de la Reserva Federal, precisamente para acotar este riesgo bancario? Ya, por supuesto que hay un tema de fondo que tiene que ver con la velocidad con la que se han incrementado las tasas. Este ha sido el ciclo de normalización monetaria quizás más rápido en la historia de la Reserva Federal y eso ocasiona que no solo la voluntad de adecuarse a una estructura de crédito más rígida en la parte corta de la curva, sino también la posibilidad de hacerlo con relativa celeridad, está pues bastante acotada y sobre todo para muchas instituciones que no tienen la liquidez o el nivel de acceso a mercados que tienen las instituciones más grandes, pues sea un poco más complicado, ¿no? En ese sentido, podríamos hablar de riesgos de crédito no necesariamente ocasionados por una mala administración o una mala gestión de las instituciones. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, pues, algunos bancos que han optado por, y algunos actores financieros que han optado por
apostarle, digamos, a un entorno más adverso en la parte económica que supone una subida menos agresiva por parte de la Reserva Federal y que en buena medida esta decisión pues ha ocasionado un entorno de mucha incertidumbre, pérdidas para muchos actores, ¿no? Con lo cual no estaría seguro de que la socialización de estas pérdidas en todos los casos tenga que tener necesariamente una relación directa con responsabilidad de las autoridades que supervisan riesgos macroprudenciales. Lo que sí creo es que las acciones que están tomando tanto el Tesoro como la Reserva Federal en el sentido de garantizar el valor de los depósitos es fundamental. Es fundamental que no haya una contaminación directa a las expectativas, al proceso de formación de expectativas de la economía, porque esto sí nos puede orillar a un clima más generalizado, más cercano a un riesgo que se pareciera más a un riesgo sistémico, aunque aún estamos lejos de eso. Y por ello creo que las acciones que están tomando el Tesoro, ayer lo decía muy claramente Janet Yellen y hoy por la mañana el presidente Biden, diferenciar muy bien las intervenciones a favor de garantizar los depósitos de intervenciones que tengan como objetivo, pues de alguna manera, proteger a los inversionistas o a las personas que tomaron decisiones riesgosas en un entorno de este nivel de incertidumbre. Por ahora, pues han tenido que estirar un poco la liga en términos Sí. regulatorios para ayudar a los depositantes, ¿no? Oye, Víctor, a ver, platícanos, no sé si lo tengas más claro que nosotros. Aquí en México, pues que hay que unos 49 bancos más o menos, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo está integrado el sector bancario? ¿Cómo está compuesto? Hay también muchísimos bancos regionales, sobre todo. Estos bancos regionales son los que en un momento dado pues tienen ahorita prendidas los focos amarillos, ¿no? Viendo cómo se decanta toda la situación del Signature Bank y del Silicon Valley Bank. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué fue lo que hizo exactamente Silicon Valley Bank para pues desplomarse, para colapsarse? Sí, mira, en la primera parte haces bien en diferenciar la estructura del sistema bancario mexicano del sistema bancario de Estados Unidos. El sistema bancario en México es un sistema fuertemente capitalizado que cumple en sus niveles de regulación a nivel bancario, de provisión directa con los clientes, con regulaciones en términos de capitalización y de la manera en que pueden exponer el dinero de sus cuentavientes en diferentes activos de riesgo con cierto perfilamiento. Entonces, digamos que la regulación a la que están sujetas pues, deriva fundamentalmente de las normas de Basilea III. Es muy estricta, tanto para la banca comercial como para la banca de desarrollo, ¿no? Y que son actores fuera del sistema bancario tradicional los que de alguna manera no están sujetos a una regulación tan rígida. En Estados Unidos hay una diferencia fundamental que tiene que ver con la estructura regional, pero también con que no es un sistema integrado de la manera en que está integrado el sistema bancario en México. Si tú hoy estás en Mérida y quieres hacer un depósito en un banco que está localizado en Yucatán para un banco que está localizado en Baja California, lo puedes hacer a través del sistema SPAY sin ningún problema. En Estados Unidos no tienes un equivalente a eso, ¿no? Entonces, eso te habla un poco de lo desintegrado que está el sistema y a pesar de que existen normas regulatorias que rigen a los bancos principales, esto no aterriza en todo el sistema bancario, sobre todo en algunos sectores de la economía que proveen financiamiento, como el caso de estas startups en tecnología, ¿no? Entonces, aunque las regulaciones generales son similares, la manera en que aterrizan a bancos, a ciertos bancos a nivel regional y a ciertos bancos en ciertos sectores, no es equiparable, ¿no? Entonces, ahí obviamente pues los riesgos que pueden surgir en el sistema bancario de Estados Unidos, como fue el caso de Silicon Valley Signature, están acoplados a algunas regiones, inclusive te diría que a algunas ciudades, y con ciertos clientes que están relacionados con ellos directamente. Ahora, en el segundo caso, pues lo que están haciendo es, digamos que en el sistema bancario y en el sistema financiero, si nos vamos un poquito hacia atrás, hacia noviembre y diciembre del año pasado, pues hay una expectativa sobre la trayectoria de tasas. ¿Qué tanto más iban a subir las tasas de interés en los próximos meses, ¿no? Entonces, en la expectativa que tú formabas, pues tenía una administración de riesgos detrás de que no se materializara, ya sea porque la subían más o porque la subían menos, ¿no? Y entonces, una serie de agentes que se quedaron, digamos, cortos en el sentido de le apostaron a que la subida no iba a ser tan agresiva, porque había cierto riesgo de desaceleración en la economía de Estados Unidos que podría prevenir ese escenario, pues se quedaron con una expectativa de que las tasas no iban a subir tanto. Entonces las tasas suben más de lo que habían anticipado,
sale Powell a decir que las pueden subir inclusive más en su testimonio frente al Congreso la semana pasada, y eso rebalancea un poco el pricing que tenías en la curva de rendimientos para el proceso de normalización monetaria de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso en términos llanos? Que las deudas de estos bancos de corto plazo se hicieron impagables para la estructura de liquidez que tenían, y sobre todo refinanciarlas iba a ser imposible con la trayectoria que se estaba anticipando, al grado que era mejor declarar la quiebra antes de asumir pues una serie de pérdidas mayores sobre el equity de los bancos, ¿no? Entonces, Bien. prácticamente pues no hubo una buena administración de los diferentes Sí. escenarios de normalización de tasas, ¿no? Pues Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM, como siempre, muchas gracias por darnos luz sobre estos temas. Muchas gracias a ti, Darío. Un gusto saludarte a ti, a Rogelio. Muy buenas tardes a todos. Igualmente para ti.